Bienvenidos entonces a este conversatorio con Rodrigo Santamaría. Rodrigo es músico y autor de Tacket. Esa es la pronunciación correcta además, ¿no, Rodrigo? Yo le digo Tacket porque me gusta cómo suena Tacket, pero también se dice Tatchet. Tacket, ya. Tacket, que es silencio, ¿no? En las partituras musicales. Claro, es una indicación musical que se usa para indicar que tu instrumento no toca. Claro, que está callado, piola. Claro. Rodrigo, cuéntanos un poquitito, bueno, tú eres arquitecto, estás involucrado con la música, has trabajado en teatro, has trabajado en películas. Cuéntanos un poquitito de cómo fue el origen de Tacket o Tatchet, cómo empezó esta novela, dónde comenzó esta novela. Eh, Esta novela la escribí, el origen, hace 10 años atrás, eh, en un taller de literatura que era la Ciudad de las Palabras, que era este taller que hacía el doctorado de arquitectura de la Universidad Católica, y que duró, bueno, ahí conocí a Matías, ahí te conocí a ti, éramos los dos alumnos de ese taller. Y era un lujo de taller. El profesor en esa época era Gonzalo Garcés, escritor argentino, y teníamos la suerte de que fue una época que venían grandes escritores y venían al taller de nosotros y después daban una conferencia más grande, digamos. Entonces, la verdad que era un lujo porque tuvimos la suerte incluso de mostrarles partes de lo que estaba escribiendo de esta novela. Se la mostré a alguien, ya no me acuerdo, creo que a McEwan o a O Julian sea, Barnes. en ese taller fueron de visita como autores, como escritores visitantes, así, Ian McEwan, Julian Barnes, Javier María, Richard Houellebecq, Ford, Hulebeck, ¿te Vargas acordáis? Llosa. Vargas Sí, Llosa, sí, pues hubo mucha visita ilustre. sí. Houellebecq me acuerdo que pidió que se sentaran mujeres al lado de él. Sí, era bien excéntrico Hulebeck, Viajaba con su perro que era gigante. sí. Pero seco, así debe ser de los autores contemporáneos más cototo ahora. Alucinante. Sí. Bueno, y en ese taller empezaste a escribir lo que es Tacket. En ese taller lo empecé a escribir y me sirvió mucho el taller porque tenía a mis compañeros criticando, así que fue un proceso muy lindo y fue el mismo año, yo creo, no sé, yo no me acuerdo, soy malo para la memoria para atrás, pero yo creo que estaba empezando a grabar mi primer disco, el disco Ceniza, porque ¿Ya? ahora que releí el libro me encontré con varias cosas que tienen que ver con ese disco, ¿Ya? con ciertas palabras, ciertas ideas medias pegadas que tengo en la cabeza. Es como el 2012, yo creo, ¿cierto? ¿Puede ser? Sí, esos son por ahí, sí. Ya, por ahí. Y después la dejé tirada. Esta novela quedó guardada en un cajón por muchos años, hasta que apareciste tú, ¿cierto? Sí. Matías, sí, Sí, lo que pasa es que, claro, en algún momento yo me involucré con Ediciones de la Lumbre. Ediciones de la Lumbre tiene varios años antes de que yo llegara. Yo llegué por ahí por el 2014, 2015, pero ellos ya existían. Y el primer proyecto con el que llegué fue editar esto, Tacket, que yo te conocía del taller, entonces la empezamos a trabajar. Pero era un manuscrito que lo pulimos mucho, que se trabajó mucho, pero que la historia siempre se mantuvo más o menos parecida. Cuéntanos un poco de eso, cuéntanos de la historia de Tasset. Acá todos los que están, algunos la leyeron y otros recibieron el PDF con las primeras páginas, probablemente habrán visto el inicio, eh, pero cuéntanos un poco de qué se trata Tasset para que empecemos ahí a meternos en la novela. Tasset se trata de un grupo de personas que aparentemente no se conocen o algunas no se conocen y que por distintas razones deciden internarse en una vieja casona y deciden no hablar más. Son silenciosos voluntarios, como se llama. Y es una época en que yo, y hasta el día de hoy, he estado siempre muy pegado con la idea del silencio. Eh, eh, También en la música, como estaba escuchando o leyendo mucho a John Cage, que tiene una gran obra que es el intermedio de esta novela. Esta novela en la mitad tiene un intermedio que se llama 4 minutos 33 segundos, que es una obra la más importante que hizo John Cage, o la más conocida por lo menos. Mm. Que una obra que él escribió que la indicación musical solo sale tacket.
o sea que no se toca. Entonces, y esto hizo una revolución en la música contemporánea, porque la verdad es que en los teatros, se llenaban los teatros por ver esta obra que duraba 4 minutos, 33 segundos, y que nadie tocaba nada. Se sentaba al piano el intérprete y ponía un reloj y solo se escuchaba, en alguna conciertos se escuchaba el reloj, en otros nada. Y la idea era, John Cage estaba divagando sobre el silencio y si existe el silencio o no, según el que no existe el silencio. Eh, Hay una entonces anécdota bien escuchaba bonita. Hay una bien bonita que no sé si me contaste tú, que tiene que ver con que no existe el silencio absoluto. claro, él hizo el experimento de meterse en una cámara, se me olvida el nombre, me puedo equivocar, hiperbólica, no sé, donde una cámara al vacío, y descubrió que habían dos sonidos, uno grave y uno muy grave y uno muy agudo, y uno era el flujo sanguíneo de uno mismo, y otro era el aparato nervioso. Entonces él descubrió que estando en el vacío incluso nos escuchamos a nosotros mismos, o sea, no es como escapar de un sonido. Alucinante igual, Eh, po. sí, pues alucinante. Y yo estaba, bueno, yo estudié arquitectura y siempre he estado muy enrollado con ese tema, que me parece muy lindo el sonido, y pensé esta idea más como como en este experimento, ¿cómo será juntar a distintas personas que deciden no hablar más en una casa? Pero a la manera casi como de un reality. No es algo muy filosófico ni espiritual, digamos, no me interesa el sonido espiritual, el de John Cage, el de Leonard Cohen, que otro que cito ahí en el libro, Mm. otro músico. Leonard Cohen, a él le interesa el silencio espiritual, digamos, él se fue a las montañas a Sí. meditar y en silencio. Pero a mí me interesaba más como una cosa social y de relaciones humanas, cómo nos relacionamos un grupo de personas diversas en silencio. Por ahí nace la novela, esa es la Mm. idea. Mm. La novela tiene este personaje, este protagonista, que como tú cuentas, decide encerrarse. No sabemos mucho de él. Es un personaje que eres testigo y nos cuenta lo que ve en el CEPO, en este centro para oyentes. Sí sabemos que tiene un personaje de medianía de edad, más o menos joven, eh, y que se va deslumbrando con los distintos personajes y las distintas razones por las que cada uno de los participantes del CEPO decide encerrarse. Cada uno tiene su motivo. Cuéntanos un poco de esos personajes. Vamos revisándolo un poquitito, porque además cada uno representa algo. Y lo conversábamos antes, mientras preparábamos esto, de que también la novela eh, se dialoga muy bien con el año 2020. Esto de Sí, encerrarse, no querer hablar, estar apestado de la gente que está encerrado contigo. No es mi caso. Si mi señora ve esto, ella sabe que no es real, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ves sí. tú también, cómo ves Tasset y esto de encerrarse a no hablar a ojos del año 2020, que fue premonitorio de alguna manera a tu novela? Sí, mira, yo me acuerdo cuando la escribía que yo hablo mucho, o siento que hablo mucho, y eso ya me tenía agotado, eso era lo primero. Yo decía, ¿cómo escapo un poco de no hablar tanto y no tener tanta opinión ni tanta cosa? Eh, y en mi familia, en mi entorno, tengo mucha gente que habla mucho. Y eso a mí creo que la novela fue un escape, primero para encerrarme en un interior mío y en tratar de aislarme. Y yo estaba viviendo, no me acuerdo, pero sí, supongo en esa época estaba viviendo en Ñuñoa y había una vieja casa que dije, esa casa debe ser donde me encierro con estas personas. Así partió. Y bueno, y los personajes, a mí me interesaba que cada uno les fuera armando su propia personalidad, digamos. Por ejemplo, está la hermosa, que la hermosa es la maravilla misma, digamos, pero yo no la describo nunca físicamente, solo digo que solo se dice que es blanca y pálida, algo así, pero no mucho más, porque me interesaba que cada lector encontrara a su hermosa y le pusiera la cara que quisiera, digamos, y no la que el escritor impone. Y los nombres de los personajes son nombres de ficción, que también me gustaba porque me interesa la idea como de que son representantes de cierto
de ciertas personalidades sociales, pero hay una poesía detrás. Es gente en general triste, es gente sola por distintas razones, y el silencio es una búsqueda es una búsqueda de la tristeza, pero una búsqueda sana de la tristeza. Algo así, como eh, es querer estar en la tristeza, pero porque quiero, digamos. Mm. Que no es deprimirse, no es estar deprimido, que es como una cuestión externa. Esto No, tiene que ver como con una decisión voluntaria de abrazar la melancolía, una cosa así. es un estado melancólico y exactamente como tú dices, voluntariamente querer vivir esa melancolía. Y ahí empieza la parte más interesante, me parece que es, bueno, pero ¿cómo convivo yo con la sociedad en esa melancolía? Mm. ¿Quedo afuera o hay iguales a mí? En alguna parte hay algunas frases que dice, pero los silenciosos voluntarios son difíciles de encontrar, a diferencia de muchas otras rarezas en el mundo, que Mm. hay pocos. Mm. Eh, entonces me interesaba eso, como este experimento medio reality de qué pasa si junto a distintas personas con distintas historias, si terminan por matarse o terminan por amarse o qué sé yo. En ese sentido, es bien como a contrapelo de lo de la actualidad, po. Hoy día todos opinamos, en cualquier frase que uno diga en Twitter, en Instagram, en cualquier cosa, en cualquier momento se puede transformar en una opinión. Se Uf, viraliza y pasa a ser una voz en el foro, digamos. y, Em, y, agotador, agotador, agotador y falso. sí, po, claro. Agotador y son frases de mentira todas, son frases que no están dichas a la cara. Entonces, agotador. Yo tengo Twitter y tengo todo, y como buen ciudadano caigo y de repente escribo tanta estupidez y después digo, ¿para qué, weón? Porque creo que son puras frases que uno no las diría cara a cara, digamos. O sea, es pura ficción. Bueno, eso es una regla, po. Si lo que voy a poner en Twitter, porque bueno, es que depende, porque de repente uno en Twitter o en Instagram, si va a criticar, la pregunta es, ¿estoy dispuesto a decírselo de frente a esa persona? Si la respuesta es no, Estaría, no debería estaría Twitter, escribirlo. Twitter estaría absolutamente en silencio. No pasaría nada. Porque está basado en eso. Son desahogos de cada uno Sí, po, y cada uno en el fondo tiene tan poca gente que lo escuche, si eso es lo que nos pasa, sí, po. que ahí nos damos de que puta, nos está escuchando mucha gente nuestras chistes. Además se ha transformado Twitter en una competencia de chistes, que es más divertido. eh, y en opiniones que en el fondo lo que pasa es que no te escucharon en tu casa y querís que alguien te escuche. Falta cariño todo esto, finalmente. Hay mucha Mm, falta de cariño. Instagram es distinto. Instagram es más, yo encuentro que es más livianito y más frívolo y me interesa más. mm, Me parece más bonito, mm. como estéticamente. Oye, hablaste un poquito de La Hermosa, que es como esta que es muy simbólica, muy lírica. Juega mucho también con imágenes súper poéticas. Imaginé que el pasillo era un muelle, lo sentía pero no podía verla. Hay mucho de eso, como de tratar de escribir sobre sentimientos, que es muy difícil de hacerlo en términos de que son cosas que no pueden hacerse concretas, son cosas que están en el mundo de la idea. El silencio, como dijimos, es una idea nomás, no es real, no existe el silencio absoluto. Entonces, eh, La Hermosa tiene un poco eso, juega con esta imagen de una mujer ideal o de una pareja ideal, ¿no? Del amor romántico ideal. Pero hay otro personaje que es probablemente el protagonista, que es Lonzano, y es como el personaje más importante. Cuéntanos un poco de ese personaje, de dónde se origina, de qué es lo que tiene, es cantante, hay algo ahí que se relaciona contigo, ¿cómo va un poco ahí Lonzano? Claro, Lonzano es un viejo con mucho pasado, con mucha historia, que cantaba boleros en los bares. Eh, Sí, es un personaje que a mí me encanta porque es lo que yo me imagino que podría ser viejo. Eh, un poco, o sea, todos los personajes son decadentes, eh, pero pareciera que una decadencia media buscada también, y eso me interesa. Que no es como un poco cariño por la vida más que desolación, no sé, o algo así.
Y Lonzano es el personaje, yo creo que, como tú decís, que es el protagonista, porque él es el más antiguo del cepo, es el Sí. fundador de los silenciosos voluntarios, el primer tipo que decide no hablar más. Ahí se cuenta la historia, no quiero hacer spoiler, pero se cuenta por qué decide no hablar más y a partir de un trauma. Claro. Igual estaba Eh, revisando y es como en la página 40 cuando se sabe eso. Es menos de la mitad del libro, pero igual es como importante, entonces no decirlo, digamos. o sea, no lo digo. No, no lo diga. Es que no quiero, ¿sabes lo que Ya. pasa? Es que después esto lo vamos a subir a YouTube. ¿Qué pasa si con el Ah, no. tiempo alguien después dice, ah, voy a ver esto y le arruinan la novela? No es la idea, Sería lamentable. Rodrigo, no es la idea. Trata de no arruinar las Tienes, cosas lindas que hay en el mundo. tienes toda la razón. Ya, No les entonces, hablo pero más tiene un entonces. trauma Acá Lozano. llegamos. Tiene, tiene un trauma Lozano que lo obliga a encerrarse. Que lo obliga a silenciarse, a quedarse con la... hay mucho simbolismo detrás de todo. Más que nada se queda con la mandíbula abierta, queda físicamente con la mandíbula suelta. Sí, Por lo tanto, se le empieza a secar un poco la claro. garganta Más que silenciado y es sin palabra. es sin palabras, se queda Sí. sin palabras, se queda ahogado. Mm. Es un personaje que está ahogado constantemente, que está hacia adentro. Pero como buen ser humano tiene mucha rabia, tiene pena, entonces provoca conflicto en la casona, digamos. El más viejo, el más admirado por el joven insípido, eh, pero también es del que más hay que desconfiar justamente por su... Hay una frase por ahí que la típica del diablo, más sabe el viejo por diablo que por viejo. ¿La dije bien? Sí. Nunca la he dicho bien. Bueno, Más sabe el diablo por viejo que por diablo. bueno, esa. Claro, entonces, entonces hay una cosa, la novela está todo, por atrás hay una cosa religiosa que se habla, hay un capítulo que habla del pecado y la culpa. Me parece que todos los personajes son religiosos, son sacados un poco de la Biblia de alguna manera. Todos tienen una historia, hay un mesiánico, Mm. las frases que se escuchan en el aire son parábolas. Hay una cosa religiosa que también me interesa hablar de eso, como un contexto de traumas infantiles a partir de la religión católica, Mm. apostólica romana. ¿Cuánto? Es una pregunta que siempre se le hace a los autores y que yo sé que la odian, entonces te la voy a hacer. ¿Cuánto tú encuentras que hay de tu propia historia en la novela? En una novela que es muy simbólica, que está llena es muy realismo mágico de alguna manera. Pero ¿cuánto es de tu propia historia? Porque hay un cantante, hablas de la culpa y de la educación católica, entiendo que tú te educaste en colegio así, entonces, ¿cuánto el escritor se alimenta de su propia historia? Cuéntanos un poco desde el punto de vista ahora de escritor que crea algo, desde el punto de vista de la creación literaria. O sea, yo me parece que es básico, digamos. O sea, uno como autor y pasa en la música también, uno compone desde la experiencia personal. Eh, Raras veces he escrito a partir de experiencias de otros. Y me acuerdo un par de casos, así como componer o escribir a partir de cosas que no me sucedieron a mí. O que no es que no me sucedan, es que las siento. O sea, por supuesto que yo nunca he estado en una casa encerrado, ni siquiera he tratado un día de estar en silencio, pero sí mi pensamiento diario tiene que ver con eso. O sea, es mi forma de funcionar creativamente, sí puedo estar, sí soy el joven insípido, digamos, en mi parte más creativa. No en los actos, ni en la realidad, ni en lo que uno ve, digamos, sino si se metieran, si alguien pudiera meterse en mi cabeza, sí soy esa persona. Creo en todas esas personas, creo que he vivido eso de una manera metafórica e indirecta, digamos. No se llaman así los personajes, no están en esa casona, pero los conozco. Eh, la loca la de arruga sí existe. Eso es interesante, porque la loca la de arruga sí existe, eso es real. Que era lo que la verruga Pero el resto es un travesti. es un travesti que yo conocí, sí. Y que le decían la loca la de arruga. Era muy Ah, bueno ya, para bailar. ese es el único como real, real. Sí, ese es real. Ese es real.
No era, físicamente no era muy así, pero sí era chocante porque había sido sacerdote y se retiró del sacerdocio y apareció de travesti. Entonces un personaje me llamó mucho la atención, que conocí en la vida real bueno, ahí no puedo contar algo interesante de la novela que explica, que me encanta de ella, pero bueno, sí. Ese personaje me encanta. Pero un personaje importante, además, po. Es súper importante porque tiene otras reglas, tiene otra manera de ver la vida. Eh, entonces provoca también ciertos conflictos. Mm. Sí, es lindo ese personaje. Em, Quiero hablar un poco de la portada, Ah, porque la portada, ahí se ve, cuéntanos un poco cómo se origina, porque tiene hartas cositas bien, es bien bonita la portada, además. es linda, sí. Se origina que le pido a un gran diseñador chileno que se llama Julián Naranjo, que es un capo máximo. eh, ha hecho muchos afiches que todos, si se los muestro, todos los conocerían, afiches que han representado en Chile, a Chile en las bienales, en muchas partes, sí, tiene una forma de diseñar muy reconocible. Y le pasé la novela y le dije, yo creo que tú me hagas la portada. Y bueno, y llegó con 20 opciones distintas a las que le dije yo, chuta, vamos eligiendo cuál sería la mejor. Entonces me dice, elige, pues yo le digo, porque me gustan todas, y le digo, elige tú. Y me gustó porque me dijo, a mí me gustan todas, por eso te estoy mostrando las 20. Y eso me encantó, yo creo que con cualquiera de las 20 va a andar bien, me dijo. Ese cancherismo me encantó. Eh, bueno, y la portada es muy linda porque es un juego como las novelas que dice sin decir las cosas como son. Entonces acá están todos los personajes juntos, si uno es observador empieza a ver todos los personajes que están ahí en una misma cabeza. Y ese Mm, puntito es el silencio para mí, mm, que podría ser una blanca, una blanca en la música, que dura 4 tiempos, mm, como ahí hay un silencio. mm. A mí me gusta, a mí el personaje de en la oreja del joven, que está la señora, ¿no? La señora Margaret, La señora Margaret. Le está claro que está ahí. gritando, además. Le está hablando en la oreja sin parar, Sí, sin pues le está parar. hablando en la oreja siempre. Sí. Sí, es bien bonita la portada y los colores. A mí me gustó mucho cuando tuvimos que trabajar la portada. Encuentro que el rojo con el azul contrastan muy bonito, además. Sí, y eran todos bonitos porque tengo prueba de colores, tengo como 5, ¿te acordáis? Hay Mm, una naranja con amarillo, sí. súper linda. Eh, no, son todas lindas. A mí me hubiera gustado, o al futuro, cuando pase algo milagroso, como sacar tantas copias de un color, otras copias de otro color, Ah, tener claro, 5 colores distintos. claro. Porque de verdad que son muy lindos. Eso lo Yo me compraría hizo. el libro 2 veces si tuviera 2 colores distintos. Lo ha hecho Harry Potter. Harry Potter ¿Ah, ha sí? sacado las portadas con distintos colores según las casas de los personajes. Te estás comparando con Harry Potter. Bueno, son creativas esa gente, es gente creativa. Rodrigo, lo mencioné antes, te lo comenté antes como pregunta que tiene que ver con lo lírico, con lo simbólico de la novela, con lo que no se dice, con lo que se insinúa y con esta cuestión, con este tono muy poético, entre poético y realismo mágico, ¿no? De estos personajes que hacen cosas eh, muy especiales, muy excéntricas también. Eh, y es inevitable pensar en tus influencias, en cuáles han sido tus influencias, tanto literarias como musicales. Y te dejo dos preguntas de inmediato, eso como tu influencia y también la relación que tiene con lo musical. Tú tienes composiciones que también son muy simbólicas, y que juegan un poco con eso, con la poesía, con lo poético. Hablemos de esos dos temas. Yo escribo, si tú me preguntas, yo escribo cantando. O sea, a mí lo que más me importa es que una oración sea como una estrofa de una canción. O sea, me interesa ese lirismo. Yo podría cantar el libro si quisiera. O sea, de Ya, verdad que puedo cantarlo y ir cantándolo. ya. Entonces, los diálogos, efectivamente, una canción. Entonces, eso es lo que más me costó o lo que más me interesó, a lo que más le dediqué tiempo, a que las frases fueran estrofas. Me encantaría que fuera recitado, digamos, que fuera. Son cosas cortas, no hay nada muy largo,
el intermedio es distinto, si tú te fijáis, el intermedio está construido distinto, tiene oraciones muy cortas, Sí. que podría ser ya más una poesía, y podría ser un rap el intermedio, porque además está hablando de los 4 minutos 33 segundos de tiempo, o sea, es una cosa que tiene un tiempo apurado, en fin. Pero en ese sentido yo creo que escribo como músico, y no sé, cuando he leído, por ejemplo, un par de novelas de Leonard Cohen, que es alguien que admiro muchísimo y que me ha influido mucho en mi música y en mi vida, un par de novelas que son más o menos nomás, se nota el tiro que también se podrían cantar, o sea, hay una cosa ahí lírica que uno no puede salir de eso, o sea, hay palabras que a mí, que de repente la palabra fue la que me armó la oración completa, no es la idea, de repente hay ideas que no me importan mucho, que están mal puestas quizás, o que no resuelven nada, pero es que me interesaba que una palabra estuviera ahí y abriera algo. Sé, cuando hablo de cactus, es una palabra que me encanta, el cactus. Y claro, y aparece ahí el cactus y se transforma en super cactus. Me parece que ahí hay algo como poético y lírico que me interesa más que estar explicando cosas muchas veces. Eh, Eso y es bueno, importante en la novela. Hay un momento en que es muy relevante cuando el personaje empieza a perder como la conexión con el significado de la palabra. claro, claro. No nos vamos a poner a hablar de los miles de filósofos que han explorado el significado, pero en la novela se toca ese tema también. Sí, se toca eso del proceso, de ir perdiéndole el significado y ya sentir sonidos nomás. Sentir palabras que retumban. Por eso me gusta Tacket, porque Tacket pareciera que es como un golpecito en alguna puerta, Tacket. Eh, entonces, claro, eso me quedo muy pegado en esas cosas yo, como en el sonido de las palabras y que estén bien puestas junto con otra palabra. Entonces, es un equilibrio difícil que hay que ir manejando, porque por un lado tienes que ir desarrollando una problemática que tiene que tener lógica, donde además es una novela como que, que pasan cosas, que uno va descubriendo ciertas cositas, que no es tan obvio. Entonces tengo que ir explicando la lógica para que el lector no se pierda, pero por otro lado me interesa que haya mucha poética entre medio. Entonces tenía que manejar ese equilibrio siempre. Y creo que lo mismo que hago en la música, que es no decir las cosas como son, sino que siempre pareciera, a mí me interesa, a ver, tengo una canción que se llama Suicidas, que más o menos conocía, que me encanta porque la gente la baila y le encanta, pero es una canción que está hablando de suicidio. Me encanta eso que ocurre, como poder hacer una canción feliz con un tema terrible, o al revés, o unas canciones tristes, pero estoy en un estado de felicidad absoluto. Me encanta la no obviedad, digamos, que uno que diga, acá hay algo raro, que incluso me molesta un poco, que sea un poquito... Y en la novela creo que hay muchas cosas que provocan eso, que esto me produce algo raro porque es medio contradictorio, pero eso a mí me interesa, como no ir en la obviedad de las cosas, no explicar las cosas como son o como las vemos, sino que eh, creo que uno podría leer la novela de una manera más velada, de todo lo que está pasando por abajo en otra dimensión. Eso me interesa. Mencionaste algo que es súper importante, que tiene que ver con que igual el formato novela te obliga a que pase algo, de que ocurran cosas. Hay ejemplos en que no es así, digamos, en la literatura universal, pero en general, la regla general es que en la novela pasan cosas, los personajes cambian, Avance. avance. ¿Cómo fue eso? Y lo mencionaste por ahí, de tener que ese desafío de hacer cosas muy poéticas, muy líricas, pero tienen que pasar cosas más concretas. Y eso ocurre. Hay también una especie de rebelión en la novela que también tiene que ver con lo que nos ha pasado últimamente. ¿Cómo fue también esa pega, ese proceso creativo de irle dando un cuerpo a la historia? Bueno, fue lo más difícil y creo que tú participaste mucho de eso como editor, así que tú lo viviste. Es súper difícil, me enfrenté a un tema súper difícil que es como ir avanzando sin avanzar mucho o sin avanzar muy poco. ¿Cuánto tengo que avanzar para contar algo? Y claro, efectivamente siento que a veces avanzo demasiado rápido y el tema del tiempo es muy complejo. El tiempo, además cuando hay encierro,
unas personas que están encerradas en un espacio físico que es el mismo siempre, donde hay un damasco que quizás nos va midiendo el tiempo un poco. El damasco va mostrando que está en invierno, en verano, pero me costó mucho ese tema, como cuál es el tiempo del encierro, que no es el mismo tiempo del exterior. No es el tiempo que es más fácil de relatar en la vida cotidiana que todos conocemos. Este es un tiempo de encierro donde en un día puede ser que no pase nada. O en un día pueden pasar la mitad de la novela, puede pasar en 3 días. Entonces, ¿cómo explicar eso? Y eso me costó, fue una pega gigante, que todavía estoy escribiendo otras cosas ahora y me sigue dando vueltas, porque estoy escribiendo también de nuevo con el encierro. A mí el encierro me entretiene mucho, que tiene que ver que es un poco lo que nos está pasando, pero me interesa la idea de gente que se siente un poquito fuera de la sociedad por distintas razones, y se quieren encontrar todos ellos, que es un poco lo que nos pasa, que parece que hay un país completo, pareciera que hay un país completo que está como diciendo, pero bueno, si todos opinamos lo mismo, todos queremos que esto cambie, todos somos increíbles y todos tenemos una idea maravillosa y somos unos seres humanistas del puerto un buque, y hagámoslo, pues si todos opinamos lo mismo, porque al final hay 3 pelagatos que están en contra, se supone, de lo que debiera hacer este país. Eh, que tienen mucho poder, pero son 3. Bueno, creo que todo eso es medio mentira. En el fondo es medio mentira. De nuevo un engaño. La gente, no sé, las personas, los seres humanos somos muy diversos, muy distintos y estamos peleando por distintas cosas y no se entiende. Todavía no se entiende mucho por qué estamos peleando, por ejemplo, ahora. Hay algunos que están peleando por una idea, otros por otra y otros por otra independiente, y bueno, nos unimos en eso, en que estamos peleando, en que estamos revelándonos, o algo así, pero no nos une el fin de eso. Yo creo que no. Entonces, bueno, eso me gusta, como encerrar personas que están en distintas situaciones, pero que se tienen que encariñar, y nosotros como chilenos tenemos eso también, que nos tenemos que encariñar porque somos del mismo país, porque efectivamente cuando hay una catástrofe, sí, a todos nos toca, qué sé yo, cuando hay un terremoto nos pega a casi todos, y ahí decimos, sí, pues estamos viviendo lo mismo. Entonces, como medio a la fuerza, un poco que hay que encariñarse y convivir. A mí me encanta la idea de que, más allá de las sensibilidades políticas de cada uno, legítimas de cada uno, los que estén aquí presentes y de los que vayan a ver este video después, me parece muy romántica y bonita la idea de que para ponernos de acuerdo vamos a escribir. Ah, Es bonito. maravilloso. Es bonito de que Sí, vamos a escribir lo que nos gustaría, lo que queremos ser, lo que no súper queremos. lindo. Es bonito, ¿no es cierto? Después de un periodo Sí. de tanto agarrarse a coscacho y de tantas diferencias, pensar que escribiendo que también es iluso, no va a pasar, vamos a seguir con No, no va a pasar, diferencias, pero es muy lindo, es muy pero es lindo, es muy bonita esa lindo. idea. Es muy lindo, sí, que quién va Escribiendo a se agarrar el pasan las lápiz cosas. y qué es lo que se va a escribir, cómo algo, una frase representa todo. Sí, po. Chuta, pero bueno, es escribir la Biblia. Es difícil, es imposible, de hecho, Es imposible, pero es súper atractivo el plan. pero El es plan es bonito el buenísimo. desafío de planteárselo y de proponérselo y de querer hacerlo. De bueno, vamos a escribir quiénes somos y qué queremos y que tratemos de representarnos a todos, o a la mayoría, a lo más posible, ¿no? Y que tratar de que no quede nadie afuera o que los menos afuera es bonito. Hoy nos desviamos un poco, pero hay la última pregunta que te quiero hacer yo para después pasar a si hay algún comentario, alguna pregunta en la gente que esté presente. Eh, sobre la música. Porque yo sé que lo mencionaste, el epígrafe, que de hecho fue lo último que se agregó al libro, se agregó así, tú me lo mandaste, yo lo mandé y tiene un mote. Me encanta que el nombre del autor, Leonard Cohen con una H entre medio, tiene un Está mote. mal escrito. Pero no importa, eso se nos olvidan las palabras cuando uno está mucho tiempo en silencio, No, como sí, dicen. sí, Uno oye, uno puede tener explicación para todo. Sí, se está buena olvida. esa explicación. Sí, pues. Que el libro claro, el epígrafe está estableciendo las leyes de este libro. Claro, que vamos a. Claro, las leyes del libro. Entonces, pero el epígrafe hay un músico que es Leonard Cohen. Hay una referencia a lo de John Cage con los 4 minutos 33 segundos. Y quiero preguntarte un poco por la música. No solo por tu música, que algo lo mencionaste, sino que cómo la música te influye y los músicos, los artistas que te han influido. Yo lo he conversado contigo muchas veces y sé, por ejemplo, que Spinetta para ti es una influencia gigante. Cuéntanos un poco de eso. Claro. Bueno, a ver,
mis primeras, como yo nací escuchando a Spinetta y a Charly García, son dos pares que lo escuché desde que tengo 5 años de edad y era un tipo, o sea, era un niño raro porque pedía de regalo a los 5 años los cassettes de Charly García. Charly García tiene la gracia que como vivió tantas dictaduras y procesos tan complejos en Argentina, su época más potente de escritura no podía decir las cosas como eran. O sea, tiene canciones con Ciro Girán que está hablando contra los militares, pero no lo podía decir porque la censuraban. A su bien lo censuraron mucho. Entonces ahí se aprende algo, Spinetta también. A Spinetta era más difícil todavía, porque Spinetta estaba en una estratosfera poética increíble, pero estaban muchas canciones de él, si uno las analiza, y en la época en que la hizo, están hablando de la falta de libertad, de los derechos humanos, de todas las cagas que quedan, pero de un lugar que en verdad, o sea, a primera vista no se entiende para nada, o sea, no está ni cerca. Y eso me parece que es una escuela gigante, porque yo aprendí como a buscar la metáfora o a buscar la segunda lectura de las cosas sin decirla. Entonces yo creo que la novela tiene eso, y en eso me influyó mucho esos dos músicos. En cuanto a cadencia musical, Leonard Cohen a mí me influye mucho porque es un tipo muy pegado, que tiene una cadencia muy lenta, muy monótona, es un recitador, está siempre como en un estado de trance, es un poco, claro, un estado de trance, y lo cito ahí en alguna parte de la novela, se pone un cassette de Leonard Cohen, Mm. porque me interesaba que apareciera esa música monótona en esta novela que es monótona, o sea, está ahí encerrado, los días son más o menos parecidos, las problemáticas son pequeñas, que son 7 personas encerradas, te inventáis problemáticas pequeñas. Entonces me interesaba que de fondo hubiera música, siempre estoy inventándome de fondo qué música hay, aunque no lo escriba, pero yo necesito saber qué música está sonando de fondo, para entender como la cadencia de las acciones, etcétera. Rodrigo, darte las gracias. No sé si te contesto. Sí, 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 sí. Es que son los músicos que te han marcado. Pues eso habla también de un estilo, de un ritmo. Rodrigo, darte las gracias por la conversación, por el tiempo. Quiero que haya un periodo por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo lo último que te quiero preguntar o comentar es si en eso que estás escribiendo vas a retomar a estos personajes en algún momento. No, aunque me retes. Ah, no, ¿ya está definida? No, estoy escribiendo otra cosa. Ya, ok. Es que Matías siempre me ha impulsado a que, de alguna manera, Tacket quedó abierto, o sea, podría haber un Tacket 2. Y sí tengo cosas escritas sobre eso, sí, pero estoy ahora, mi cabeza está en otra cosa, estoy escribiendo una historia de amor, Ya. que me cuesta mucho porque caché que en la música es muy fácil hablar del amor. Es que uno toca ciertas fibras musicales que son así, pero ¡pa! Pero en la literatura me está faltando mucha música de fondo, me está faltando imágenes de fondo para poder hablar del amor. Entonces estoy haciendo un ejercicio interesante que es hablar del amor sin las herramientas que yo quisiera. Ya. Voy a abrir los micrófonos por si alguien quiere preguntar para que conversemos. Ahí ya les solicité para que abran sus micrófonos. Si alguien quiere preguntar, adelante nomás. Rodrigo, Hola Jorge, hola, ¿cómo estás? bien, bien. Bueno, Rodrigo, mira, bueno, yo ya me leí la novela, muy buena novela, y me queda una Gracias. duda. Esta pista de Charlie, me gustaría saber si lo influenció. Hoy no escuché, no entiendo. ¿Esa qué de Charlie? Sí, Charlie influenció a Thatcher. No lo entendí yo tampoco. ¿Tampoco? Vamos de No. nuevo, Jorge, a ver. ¿Me escuchas bien? Es que se escucha lejos. ¿Me escuchas mejor? Sí, ¿Aló? relativo. Sí, ahí mejor. Influenció a Thatcher. No, se corta, Jorge. No se te escucha como medio metálico y medio cortado. Si puedes Escribe escribir la la pregunta en pregunta. el chat, yo te la hago. Eso.
Charlie influyó Tacket, eso. Ah, sí, bueno, hay un par de citas, po. Está Pies de Plomo, cuando decide no hablar más, le dice a su señora "say no more", que es una frase de Charlie importantísima. Y hay un par de más cosas de Charlie. Ahora no me acuerdo, pero me voy a acordar, pero hay otras más, sí, sí, porque además lo escucho mucho, entonces cuando estoy escribiendo aparece. Hay algo más de Charlie que ahora no me acuerdo, que está por ahí así como implícito. Pies de Plomo es muy Juan Botas Locas, no sé, Bueno, de sí, Sui pues. Generis, de Sui Generis. Sí, sí, pero hay un personaje en el rock setentero argentino que se llama Jeremías Pies de Plomo, que es de una banda que a mí me encanta, que se llama Vox Day, Sí. una banda argentina no muy conocida, de los 70. Y tenía Jeremías Pies de Plomo, de ahí nace ese nombre. Dice De hecho, el tema Jorge, Say No More sí, termina con, ah, ya me acordé, con algo igual que Tacet. Ah, sí, no, no me acordaba. Pero sí hay otra canción de Charlie que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero él cuenta una historia al principio que estaba en llamas y que dice, ¿y cómo comenzó el incendio? Le preguntan los bomberos. Y dice, no sé, estaba en llamas cuando me acosté. me acosté. O Eso, sea, eso lo dice en el Say No More, en el disco Say No More en el vienen, disco Say No More dice eso que a mí me sí, encanta. vienen ¿Cómo esas comenzó el frases incendio? como No diálogos, sé, ¿no? estaba en llamas cuando me acosté. Mm. Eh, y en el primer capítulo al protagonista le preguntan los bomberos qué pasó, cómo comenzó el incendio, y dice algo parecido. Responde algo parecido. Este primer capítulo era un interrogatorio policial al principio. ¿Te Sí, acuerdas? Tenía sí, me tenía acuerdo. un tono como novela policial al principio. Sí, y encontramos que era muy serio, ¿o Sí, era no? muy serio. Era muy policial, digamos, como que iba para otro lado. Sí. Claro. Pero me gusta ese primer capítulo porque uno piensa, ese primer capítulo es súper aterrizado, digamos. Es como, claro, muy descriptivo de alguien que obviamente una catástrofe y estamos en el clímax, digamos, o sea, ya explotó todo, algo hubo, un incendio, algo hubo. Entonces me gusta que después desaparezca. Va, en el segundo capítulo empezamos a hablar de una historia que uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Yo espero que haya logrado de que cuando termina la novela uno amarre todo y sea capaz de cerrar el círculo. Oriana. Oriana. Sí. Em, yo encuentro que lo lograste súper bien eso que acabas de decir. A mí me encantó que la novela empezase así Ya. y después termina y claro, o sea, es un círculo. Y lo que te quería decir es que eh, dijiste ahí que en esta novela pasan cosas pequeñas, algo así dijiste, no, Sí, no grandes cosas. Lo grande, grande ocurre al final, por decirlo de alguna manera, o sea, pero yo siento que pasan muchas cosas pequeñas y que son muy importantes. Suponte cuando vas subiendo la escalera y falta un peldaño, entonces lo salta. Cuando, sí, tengo anotado una montonera, la verdad. ya qué bueno, Entonces no, sí, no. son pequeñas cosas que, que te muestran a los personajes, que te muestran ese lugar como, como rancio de repente, como con colores chillones, con ruidos, y a la vez que es muy atractivo el lugar, la casona es muy atractiva y los personajes en sí son potentes para mi Qué lindo. gusto. El, hay una cosa que me gustó mucho también entre todas las que podría enumerar, cuando los personajes se esconden en el baño. Están todos metidos en el baño, entonces era como la guarida de ellos. O sea, son muchas cosas, no, Qué pero lindo eso. sí que siento que hay, son pequeñas cosas que el autor nos muestra que son de un peso súper importante, no sabía cuál sacar. Qué lindo, porque bueno, eso es lo que uno trata de transmitir, digamos, ¿cierto? Me refiero a pequeñeces justamente a eso, a que falta un escalón, a Sí, las baldosas rojas y blancas del suelo,
a ese baño de una época que, que tiene todo lo Artefacto celeste. celeste, ¿cierto? Sí, sí. Esos detallitos que a mí al tiro me llevan a una época, me llevan a una tristeza, como tú dices, hay algo de mal gusto también, es rancio, todo, la señora Margaret hablando tontera, es de muy mal gusto en un lugar que es para silenciosos voluntarios. Un poco la vida es así, eso es lo que me interesa, que la vida es un poco así, nada es tan obvio, nada es tan como somos silenciosos voluntarios, somos increíbles, no. Es todo medio triste y con contradicciones, las decisiones que tomamos, etcétera. Y me gusta porque también, por ejemplo, lo que nombraste el baño, que ahí empieza la rebelión en ese baño, tiene que ver con los recuerdos personales míos, porque yo me acuerdo cuando chico con mis primos, cuando hacíamos alguna maldad, nos escondíamos en el baño y cerrábamos la puerta del baño esperando que alguien la abriera y nos retara por la cagada que dejamos. Entonces me parece que es un lugar súper de rebelión, pero de una rebelión penca, de una rebelión de seres humanos normales, no de héroes, weón, de Twitter, no. De seres humanos normales que quieren dejar una cagada, pero se encierran en el baño un poquito cagados de susto. Una vez, cuando lo leí, puede que me genere lo mismo que genera el MBL. Como que estoy leyendo algo muy concentrado, y realmente te mandan una frase que es como ¡pah! Mira, Lemel. Chuta, Lemel me encanta, lo encuentro de los tipos importantes que ha pasado por este país. Pero bueno, pero me siento muy ajeno a él también porque el MBL, chuta, o sea, si me nombré el MBL, yo digo el MBL es arte encarnado en su día a día. Yo trato de ser artista, digamos, me veo, o sea, de verdad hay un camino demasiado grande. El MBL es un tipo que no sé si quería ser artista. Realmente él quizá hubiera querido hacer otra cosa para sobrevivir mejor. Es como el arte de verdad para mí. Que, Me que, refiero que- ¿Mm? de cómo escribes. Por ejemplo, no sé, Escuché otra. realmente como que lanza una frase, por ejemplo, en las interacciones que tiene el insípido con la hermosa, a veces te manda, hay unas frases que es como, claro, como que da risa, pero es como que me genera lo mismo que tiene Bebel, así como que está leyendo algo muy serio, como que el desarrollo de la historia va como de un modo muy serio, y realmente como que, ¡pam! Como que te cambia el switch de una. Eso me pasa. Sí, sí, buena conexión. Sí, el ML hace eso y es muy bonito. Sí, también tiene que ver con estar siempre, que creo que también con Matías lo hablamos harto, cuando está ahí en una seriedad, a mí se me pasa la mano de repente de poético, entonces estoy muy poético y necesito como que me bajen y frivolizarme un poco. Entonces, tiene que ver con eso que es muy atractivo también, que cuando está ahí metiendo al lector en una atmósfera y el lector se está engrupiendo y de repente lo sacáis con una frivolidad, así le llamo yo. En el buen sentido, no me parece malo. Eh, Qué bueno nombrar el ML, porque... Increíble. Jorge también había comentado sobre que el final era como irreversible, parte del final. Josefina, Ah, cuéntenos. Hola. Bueno, yo todavía no me lo leo, pero por lo que he visto me interesa mucho la trama y me causa curiosidad. ¿Cómo se establece la comunicación entre los distintos personajes que hablan? Como no lo he leído, no me cuesta imaginar un libro sin diálogo. ¿Cómo se construye esa comunicación entre los distintos personajes que están encerrados? bueno, también es de los desafíos difíciles. Tú, Matías, me puedes ayudar que tienes mejor memoria que yo, pero Lo que pasa es que hay un diálogo ahí que te acuerdas que lo conversamos mucho en la edición porque era tramposo. Eran claro, los personajes en algún momento, nunca los personajes dialogan entre ellos. Y hay un solo momento, que si tú tienes el libro, Rodrigo, ahí en la página 54 y 55, donde la hermosa y el joven incipio tienen como un momento íntimo, un momento cercano, y al final no dialogan, como que no. cada uno habla en su mundo. En ese sentido Claro, son los pensamientos de
de una persona, del joven Incipio, y, son los y él interpreta los pensamientos de otras personas también. Está lleno de equívocos, digamos. Pero ese diálogo es muy lindo, es muy romántico. Son dos personas que están en la cama, por primera vez se acostaron juntos, estaban en la pieza al frente y por primera vez tienen su amorío. Y es un diálogo que es de frases no dichas, digamos. O sea, es lo que nos pasa a todos también, pues. O sea, cuando uno Los ha diálogos estado... internos de cada uno, finalmente. Claro, exactamente, son los diálogos internos de las dos personas que están juntas. De hecho, cada uno está hablando de cosas distintas. Pero se crea un diálogo, que es muy lindo. Un diálogo que es curioso, por supuesto, pero muy lindo. Entonces uno podría decir es lo que él quisiera que ella piense, como cuando uno está con alguien y dice, ¿qué estará pensando ella? Y voy a pensar que ella dice esas cosas. O quizás son los sustos de él puestos en la boca de otra, no en la boca, en la cabeza de otra, etc. Entonces, tiene eso, que es desafío porque hay una cosa con el cuerpo también. Como no hay diálogo en todo caso, porque hay personas que hablan. Sí, en la novela hay personas que hablan, sí. Claro. Pero, pero el cuerpo me parecía súper importante, como relacionarse corporalmente, los tintineos, los sonidos, las cosas, como con un tintineo todos miran para una dirección. La observación, yo creo que está lleno de imágenes, o sea, uno podría construir la imagen que está escrita, porque el ojo acá me suena que se despierta en el silencio. O sea, el ojo tiene que estar mucho más vivo, más despierto por sobrevivencia. Entonces, me parece que está llena de postales, de imágenes con detalles, con colores. Hablo mucho de los colores de las cosas. O de las cosas, sí, de los elementos que están formando una imagen. Yo funciono un poco así también en mi música. Cuando hago una canción, yo sé la imagen, la armo completa, o sea, sé lo que está pasando atrás, lo que está pasando adelante. De hecho, con Matías decíamos que ganas de hacerlo una obra de teatro o algo así, como transformarlo en imagen. ¿La verdad? Mm. Porque es muy visual, por el final. Tiene eso. Es muy visual. Que es Es muy muy visual. visual. Yo creo, es muy visual porque es un lenguaje que puede suplir al diálogo, digamos, a las voces. Rodrigo, la página 54 y 55. Voy. Léanos. ¿Que lea? Es que, El diálogo. claro, es que Josefina, como ella ya recibió el PDF con las Ya. 30 primeras páginas, esta parte, y a las 30 primeras páginas se cuenta, está el personaje que no habla, están los policías, o sea, los bomberos, perdón, que le preguntan cosas, él después empieza a narrar, pero esto es como el momento en donde hay una comunicación entre dos silenciosos. Y Voy la a leer desde comunicación... un poco más arriba. Sí. Fue una noche que yo dormía ovillado en el pasillo cuando la puerta de la Hermosa por fin se abrió. No recuerdo más. No recuerdo haberme puesto de pie. No recuerdo el tacto de la Hermosa ni la temperatura de nuestras manos juntas. No recuerdo haber cerrado la puerta, ni menos haber visto o tocado algún objeto que nos interrumpiera hasta llegar a su cama. Sí recuerdo una luz enseguecedora que lo teñía todo de un blanco prístino, como de origen del mundo, y sentir nuestros cuerpos unidos, enredados y desorientados en el espacio. No recuerdo el suelo, no recuerdo el cielo. Y lo sucedido esa noche infinitas fueron palabras no dichas. ¿Dónde están enredadas mis piernas hermosas? Soy tu ombligo y me lo miro y me lo miro. ¿Dónde comienzan las tuyas y terminan las mías? Deja que tu ombligo dé 1000 vueltas. Hermosa, ¿por qué estás aquí? Ja, 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 tu ombligo está al revés. ¿Recuerdas cuando hablabas qué decías? ¿Qué palabras decías? Ya no me importan las voces. Yo nunca más dije te amo. Tu ombligo es mi escondite, es un círculo que cuelga lento de un hilo. Qué pena tienes, hermosa. Arruguémonos de felicidad. ¿Dónde estás? ¿Te quieres esconder de mí? Ya no quedan escondites. Háblame de tu voz, de tu pasado. Nunca me dejes sola. ¿Qué recuerdas? Me gusta enredarme entre tus piernas. No me dejes escapar. Te amo, hermosa. Mi voz era delicada y afinada como el sonido del mar, y de pronto fue barro. ¿Vas a callar para siempre? La dejé enterrada en el fondo de un hoyo junto a mi padre. Yo lo haré para siempre, hermosa. Ahora soy tu ombligo y me lo miro y me lo miro. Te cuidaré a ti y a tu silencio. Buenas noches. No nos agotemos nunca de callar. Buenas noches, hermosa mía.
es el diálogo entre la hermosa y el joven insípido, que están dentro de la cama y bueno, cada uno está en su historia. Eso es Tácet, de Rodrigo Santamaría. Si no hay más preguntas, quería darte las gracias, Rodrigo, por el tiempo, por la conversación. Darle las gracias a cada uno de los que nos acompañó, de Oriana, Benjamín, Jorge, Nada. Daniela, Josefina, Rodrigo, Marcelo y A. Israel. No sé quién es A. Israel. Recordarles también que todos los libros de Ediciones de la Lumbre, Tácet incluido, los pueden conseguir con nosotros a precio especial directo en edicionesdelalumbre@gmail.com. Así que, Josefina, no sé si lo ibas a pedir, pero ahí creo que lo conversamos ya por mail, pero si a alguien le interesa, o alguien que va a estar viendo esto en YouTube después, nos puede escribir a edicionesdelalumbre@gmail.com, edicionesdelalumbre@gmail.com, Ediciones de la Lumbre en Instagram, de la Lumbre en Twitter, ahí nos pueden ubicar. Rodrigo, muchas gracias por la conversación. Vamos a estar atentos a ver qué pasa ahí con Lonzano, con el joven incipio, con la hermosa. Vamos a ver qué Bueno, pasa muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar acá. Y nada, feliz de hablar siempre y muy entretenido que conversemos a partir de una novela. Pues, qué lindo. Queremos saber qué pasa con Horacio. Horacio es el papá de un amigo. Ah, está inspirado en... Sí, el Ya. papá de un amigo. Ya. Muchas gracias, pues, chicos, entonces. Nos despedimos. Muchas gracias. No, gracias. Que tengan un buen fin de Chao. semana. Ustedes. Chao. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao.